surge a partir de la evolución del método hipnótico a la técnica de catarsis y de ahí a la evolución del método de asociación libre. Se origina en el famoso caso Anna O. Cuando ella le pide a Freud que la escuche antes de analizarla, él se da cuenta de que llega a la catarsis y que poco a poco, al asociar aspectos que se van reconociendo de manera consciente, los síntomas de la enfermedad desaparecen sin regresar. Las asociaciones pueden surgir de manera completamente espontánea. La asociación libre propiamente como tal, en sentido estricto, o inducidas por algún elemento de un sueño o por cualquier otro objeto de pensamiento, por ejemplo, una fantasía. Para el psicoanálisis es justamente la observación de esta técnica esencial la que contribuye a que afloren las representaciones inconscientes, actualizando los mecanismos de resistencia. Cuanto más libres sean las asociaciones, tanto más probable será que los contenidos inconscientes aparezcan en la sesión analítica. La técnica psicoanalítica se dirige a ser consciente lo inconsciente. Proveniente del señalamiento que hace Charcot en una clase a la que asiste Freud, sobre una ejemplificación de lo que él señalaba como el inconsciente, de manera que quien lo comprendiera y lo pudiera manejar, podría hacer un gran servicio a la humanidad, ganar dinero y volverse famoso. Fundamentos de la técnica. Los fundamentos de la técnica como método de investigación los tenemos en que el psicoanálisis tiene como objeto de estudio el inconsciente humano de cada sujeto. Es decir, el psicoanálisis intenta desentrañar aquellos comportamientos que el sujeto se ha autoimpuesto como inconscientes, intentando que queden en el olvido. La tarea del psicoanálisis se dirige al intento de comprensión del campo de lo inconsciente como núcleo del psiquismo humano. Tenemos entonces a la teoría topográfica, la teoría dinámica, la teoría económica, la teoría de las pulsiones y todas las teorías derivadas de esta. También como método de investigación, el psicoanálisis tiene como objeto de estudio el inconsciente humano de cada sujeto. Es decir, el psicoanálisis intenta desentrañar aquellos comportamientos que el sujeto se ha autoimpuesto como inconscientes, intentando que queden en el olvido. La tarea del psicoanálisis se dirige al intento de comprensión del campo de lo inconsciente como núcleo del psiquismo humano. Tenemos entonces que la técnica comprende el manejo de aspectos como el concepto del yo, las funciones del yo, los aspectos del manejo de la transferencia, la contratransferencia, resistencias, mecanismos de defensa y la interpretación. De igual manera, la estructura edípica y la relación de objeto o vínculo. Podemos retomar que uno de los aspectos que se enmarca en el modelo psicoanalítico desde sus principios es que la llamada base de la intervención del psicoanalista se encuentra en la escucha de lo que dice de sí el analizando, es decir, de aquello que el analizando mencionará como ausencia o falta. Cada sujeto, cada queja, o demanda del paciente señala la clínica psicoanalítica que hace referencia al síntoma, o sea, al conflicto del paciente. Análisis. Al retomar la demanda del paciente, reconoce que esta, la demanda,
tiene que ver con un contenido que es inconsciente para el sujeto. El contenido inconsciente denota el conflicto psíquico del sujeto. La obra cumbre del psicoanálisis como base a la técnica psicoanalítica es la interpretación de los sueños, donde Freud plantea la interpretación de los sueños desde una perspectiva donde existe una problemática que tiene que ver con aspectos psicológicos que vienen del pasado. El sueño se cierne sobre una ley que Freud menciona, que ahí se cumple el deseo, es decir, la falta, lo que el sujeto no tiene. Al ser el sueño un cumplimiento del deseo, se cumple lo que se llama la censura, que es una forma de distorsión del contenido del sueño, para que el sujeto, al intentar hacer consciente el contenido del sueño, no sufra un choque con los valores que tiene introyectados. Habrá que entender, entonces, que la expresión del contenido del sueño en lo consciente, que recordemos que el símbolo es la forma de exteriorizar un pensamiento o idea, así como el signo o medio de expresión al que se atribuye un significado convencional, y en cada génesis se encuentra la semejanza, real o imaginada, con lo significado. Es decir, si el contenido del sueño puede ser comprendido como un símbolo, el contenido que contiene dicho sueño es un significado. Sin embargo, el significado en este caso es subjetivo, es para cada sujeto. Lo importante es que tampoco el sujeto que expresa dicho contenido sabe su significado. Por lo tanto, hay que interpretarlo, es decir, comprenderlo. Comprendamos pues entonces que la interpretación es el hecho de que un contenido material ya dado, es decir, sucedido, e independientemente del intérprete, sea comprendido o traducido a una nueva forma de expresión. Este concepto está muy relacionado con la llamada hermenéutica. Cognitivamente, la operación de interpretación es el opuesto a la operación de representación. Representar consiste en retratar una realidad material mediante símbolos de diferente naturaleza, mientras que interpretar consiste en reconstruir la realidad material a la que se refiere una representación de la. En su obra, Freud, una interpretación de la cultura, plantea que el psicoanálisis es más un planteamiento de la manera de comprender una cultura a partir de sus prohibiciones y de la manera en que se le plantea al sujeto su acercamiento a las situaciones placenteras. Caso concreto de la sexualidad y sus derivados. En el psicoanálisis hay que comprender que no sólo bastará con la asociación libre del discurso de un sujeto doliente, sino que es necesario que alguien escuche dicho discurso y lo comprenda, y después lo devuelva al sujeto en una manera en que este doliente lo entienda.